Bueno, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la lectura de Juan. Y es obviamente la parte de cierre ya. Es una porción muy hermosa donde vamos a ver una interacción entre Jesús y Pedro. Y es uno de los más conocidos de la palabra. Muchas veces lo hemos escuchado en un montón de mensajes y no va a ser muy diferente esta vez. Vamos a hablar de la restauración, ¿sí?, que podemos ver con Pedro, de parte de su maestro y la ternura que Jesús tenía hacia él. Esta escena va a ocurrir después de lo que es la resurrección, ¿sí? Junto al mar de Tiberias, dice la palabra, y lo que voy a hacer es invitarlos a leer la palabra. Vamos a ir a Juan 21, vamos a leer algunos versículos, del 15 al 25, dice así: Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Y le dijo por una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Vamos a leer hasta ahí y después vamos a continuar con la lectura. Pensemos en esto, ¿no? Debemos recordar el profundo dolor que había precedido esa misma noche, ¿no? Anteriormente, en realidad. Jesús había sido entregado, si nos recordamos más atrás, no era esa noche, sino anterior. Jesús es entregado, ¿no? Empieza a estar justamente con ese juicio injusto. Y en un momento Pedro le había dicho que su vida iba a dar por Jesús, ¿no? Sin embargo, en reiteradas ocasiones lo termina negando. Pedro declaró confiadamente esto, pero sin embargo 3 veces lo negó. Negó a su maestro y dijo: no conozco a este hombre. La vida de Pedro estaba marcada en ese momento por esa negación, ¿no? Por ese momento terrible donde él descubrió que lo mismo que nos hubiera pasado a nosotros, es humano, ¿no? Y esas promesas que le había hecho a Jesús simplemente habían sido vanas. Después de la resurrección, Pedro, quizás sintiendo el peso de su fracaso, y quizás ese llamado que había quedado truncado, ¿no?, como a todos los discípulos que Jesús había llamado, le termina diciendo a los demás que quería ir a pescar, ¿no? Eso lo podíamos ver en el versículo 3, donde habíamos leído la semana pasada. Él quería volver a lo familiar, ¿no?, a lo cotidiano, a lo que él ya conocía, a lo que él había vivido, su vieja vida, lo que él era antes. Por suerte el Señor no se había olvidado de él. Veamos, obviamente, que en este pasaje anterior, como leíamos la semana pasada, estaba el milagro de la pesca, ¿no?, donde Jesús se va a revelar a ellos y que justamente lo que va a pasar es que el propósito de ese momento, ¿no?, de encontrarse con los discípulos, no era solamente darles comida. Jesús no había aparecido a los discípulos en ese momento solamente para alimentarlos, ¿no?, o para hacer un milagro, sino para restaurar a Pedro, justamente, a su siervo. Este pasaje obviamente no es solamente la historia de Pedro, es un espejo para cada creyente también que ha fallado. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces le decimos al Señor que no le vamos a fallar? ¿Cuántas veces le decimos al Señor: voy a dejar de hacer esto, ¿no? Y caemos y volvemos y fallamos. A veces nos sentimos indignos o que hemos regresado a nuestras viejas maneras, ¿no?, a nuestro viejo hombre. El desánimo obviamente es un enemigo muy poderoso. El Señor Jesús, con su gracia infinita, nos enseña que su interés principal no es solo nuestro servicio, sino la condición también de nuestro corazón. Y lo que nos vamos a concentrar en esta porción van a ser en 3 cosas. La primera es la evaluación del corazón. Podemos ver cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? La segunda es la manifestación de ese amor, ¿no? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y por último también el costo del seguimiento, que vamos a ver después en la otra parte del pasaje, que es: sígueme, ¿no? Que el Señor nos hable a través de esta triple pregunta, ¿no?
para que podamos ser restaurados si lo necesitamos, que seamos reafirmados y para que podamos seguir a Cristo con amor sincero. Versículos 15 al 17, vamos a leerlo una vez más, solo esos 3 pasajes, versículos digo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos, ¿no? Y después continúa una segunda vez: tú sabes que te amo. Y la tercera vez le dice justamente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece y le dice: tú sabes que te amo, todo lo sabes. El Señor, después de compartir la comida, se dirige directamente a Pedro y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esta era una pregunta interesante porque se lo hace 3 veces a la pregunta, ¿no? Y podemos pensar en esos 3 momentos donde Pedro niega a Jesús, ¿no? Esas 3 fallas que él tuvo, ¿no? Negando una y otra vez a Jesús hasta el punto de llegar a insultar, ¿no? A desconocerlo totalmente. Sin embargo, Jesús le va a preguntar 3 veces. Y le da esa oportunidad, ¿no? de confesar. Y quizás alguno podría pensar, como muchas veces, a veces uno piensa, ¿no? Que quizás Jesús lo quería humillar o enseñar en una lección, ¿no? Castigarlo, ¿no? Hacerle ver su error. Sin embargo, era todo lo opuesto. Era para restaurarlo por completo. Y pensaba en esa pregunta que comparaba, ¿no? ¿Me amas más que estos? ¿Más que a tus amigos? ¿Más que a tu barca? ¿Más que a tu profesión? ¿Más que a la vida esa que tenías antes, ¿no? Esa que donde vos te fuiste y te fuiste a pescar de nuevo, a pesar de que yo volví. O incluso más que a los otros discípulos. Pues Pedro se había regodeado de su fidelidad hacia Jesús, ¿no? Él estaba segurísimo de que iba a entregar su vida por Jesús y que estaba allá arriba, ¿no? Sin embargo, a pesar de haber dicho que iba a la muerte por Jesús, no lo hace. Y pensaba como primer punto para nosotros, ¿no? Es la misma pregunta que Jesús nos hace el día de hoy. ¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Mi comodidad? ¿Mis pasatiempos? ¿Mi profesión? ¿No? ¿Mi pareja? ¿Mi familia? ¿Mis hijos? ¿No? Los intereses del reino, ¿no? De lo que Dios quiere para nosotros. Si nuestro amor por Cristo no es más grande y preeminente, ¿no? Que todo... si nuestro amor por Cristo no es el más grande y más preeminente, todos nuestros servicios son obras vacías, ¿no? Si el Señor no es el centro de nuestra vida, si no es lo primordial, todo lo que hagamos no sirve de nada. Se van a convertir en obras muertas y en activismo. La vida cristiana no comienza en el hacer, sino con el amar. El servicio debe brotar naturalmente como resultado del amor que nosotros tenemos hacia Él. Y como decíamos antes, ¿no? Veíamos esta progresión de palabras que ya la conocemos, las hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Sobre el griego, ¿no? Como ya hemos escuchado, Jesús va a decir en el primer pasaje, en el versículo 15, dice que Jesús va a usar agapao o ágape, justamente, que es el amor divino, el amor sacrificial, el amor principal. Y Pedro le va a responder con fileo, ¿no? Ese amor de amistad, humano, de afecto, algo más como si fuera un amigo, ¿no? Y es como si Pedro dijera: Señor, no puedo prometerte ese amor perfecto, ¿no? Ese amor que vos tenés para conmigo, pero sabés que te tengo cariño, sabés que soy tu amigo, ¿no? Te quiero como amigo. Y lo vamos viendo que se repite una y otra vez. Y en el versículo 17 vemos que Jesús le va a decir, nuevamente me amas, pero esta vez usa otro término. Condescendiendo, acomodándose, digamos, al nivel de Pedro, le va a decir, le va a hacer la misma pregunta usando fileo, ¿no? ¿Tú me quieres? Y Pedro le va a decir: vos lo sabés todo, vos sabés que te quiero. Y la respuesta de la tercera pregunta es conmovedora. Señor, fíjate, si vemos el mismo pasaje, dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ya no hay jactancia, ya no era más el Pedro soberbio, el Pedro impulsivo que todo lo podía, sino un hombre que ya buscaba la dependencia de su Señor. La madurez cristiana no es decir que yo soy fuerte y te amo perfectamente, sino confesar: Señor, vos lo sabés todo. Vos sabés que te amo, porque yo soy humano, tengo fallas. Fui rescatado de mi vana manera de vivir, nada más. No merezco nada. Si hemos fallado, si hemos negado al Señor en alguna forma, volvamos a ese amor, ¿no? Ese amor que se rinda a nuestro Señor. Ese amor que entiende que todo lo que tenemos, todo el conocimiento que podemos adquirir, ¿no? Solamente depende de Cristo. Él nos va a recibir siempre porque es nuestro Padre amoroso.
Y también pensaba, ¿no? Más allá de esto, ¿no? De este primer análisis, que decimos, bueno, vemos el amor del Señor, vemos cómo el Señor baja ese mensaje al nivel de Pedro, entre comillas, ¿no? Como para encontrar esa cercanía. Podemos ver más, que no solamente se queda ahí, no se queda solo en eso. Cada afirmación de amor que Jesús le va a dar es un mandato también de servicio. Fíjense que es la prueba externa o el resultado de lo que Pedro tenía que hacer. Fíjense, si me amas, dice en el versículo 15, primeramente dice, apacienta mis corderos. ¿Y qué sabemos de esto? Que los corderos obviamente representaban a la gente nueva, ¿no? Digamos, a los más chiquitos, a los tiernos en la fe, a aquellos que necesitan la leche espiritual, sin adulterar, la palabra, una guía suave, una guía que vos tenés que dedicarle, ¿no? Que Pedro le tenía que dedicar a los creyentes nuevos amorosamente. También podemos ver que lo vuelve a decir, ¿no? En la segunda pregunta, si me amas, también dice lo mismo. Pastorea mis ovejas, ya no eran más los corderos. Pastorear, del griego, poimaino, implica guiar, implica proteger, implica corregir, implica restaurar. Se trata de una labor integral, ¿no? Pero ya con ovejas más maduras, con los creyentes más grandes, con los que ya tienen tiempo en la fe. Y por último, el que más me gusta, obviamente, y el que todos siempre hacemos énfasis en el fileo, ¿no? El si me amas, o si me quieres, apacienta mis ovejas. Al final el Señor reitera este nuevo llamado, ¿no? Pero ¿qué le dice? Le reitera esto, apacentalos a todos, tanto a los nuevos como a los que tienen ya años en la fe. ¿Y qué era apacentar? Apacentar era el llevarlos a alimentarse, ¿no? Para que coman ese pasto espiritual, en instruirlos, en enseñar a cada uno de los hijos de Dios. Esa es la importancia. Y pensaba, el servicio es una expresión del amor de Cristo, hacia Cristo, ¿no? Nosotros, ese amor que recibimos de parte de nuestro Dios y que va creciendo en nosotros y cada día va creciendo más, dependiendo de nuestra relación con Él, ¿no? Va generando que obremos más, que hagamos su voluntad, que estemos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Pero no por obligación, porque muchas veces podemos pensar eso, ¿no? Hago las cosas por obligación. No, es por amor a nuestro Señor, el que nos salvó, el que nos redimió. Nuestro amor no es genuino si no se preocupa por el bien espiritual de los otros creyentes. Apacentar significa dar la palabra, que es el único alimento vital para el alma. Y pastorear, como decíamos, significa esto, cuidar a los otros en la iglesia, ¿no? Visitando, consolando al que lo necesita, orando, corrigiendo con mansedumbre. Si amamos a Cristo, debemos preocuparnos por su pueblo. No podemos ser indiferentes al estado de los corderos y de las ovejas, ¿no? Sabemos que si no amamos a nuestro hermano, no podemos decir que amamos a Dios. Esa es una realidad también. Entonces, justamente es esto, ¿no? Expresar el amor de Cristo. No quedarnos solamente con el amor de nuestro Señor, ¿no? Porque es hermoso saber que tenemos eso, pero también el Señor nos demanda, ¿no? De poder estar de esa manera. Otra de las cosas que consideraba, ¿no? Era la cuestión de la propiedad, ¿no? Las ovejas que el Señor le va a dejar a Pedro, ¿no? No eran su propiedad. Pedro no era dueño de esas ovejas. El Señor pone énfasis en la propiedad, en mis corderos, en mis ovejas. Deja claro que Pedro no era el dueño, sino un mayordomo. Pedro está siendo recomisionado una vez más para cuidar la propiedad del Señor. Y esto es crucial para evitarnos a nosotros los errores, el orgullo, la autosuficiencia. Porque nosotros no somos el centro, no somos los dueños, ¿no? No somos nadie, somos simples siervos que tienen que ser buenos administradores. Eso dice la palabra, que nosotros debemos hacerlo de esa manera. Jesús, el buen pastor, ¿no? Nos delega ese lugar, ese momento, el cuidado, pero también Él va a mantener la autoridad, ¿no? El dueño de las ovejas, el dueño de la iglesia, el dueño de cada uno de nosotros es Él y le pertenecemos. La obra no es nuestra y eso es importante. ¿Por qué? Porque indica que el poder no es nuestro, no podemos hacer nada, sino que el Señor es el que es dueño de las almas. Y también lo pensaba para mi vida, ¿no? ¿Cuántas veces me hago responsable, ¿no? O creo que soy necesario, ¿no? Qué sé yo, si no hago tal cosa, esto no se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia. Pero lo que yo puedo ver acá, claramente, es que
es un principio de humildad para mi vida, ¿no? Y seguramente para ustedes también. Porque cuando servimos, cuando enseñamos, cuando oramos por un hermano, no lo hacemos para nuestra propia gloria ni para edificar nuestro propio reino, sino para cuidar la preciosa posesión de Cristo, ¿no? Estas ovejas que estamos acá, que somos los que somos somos de Cristo. Y servir con esa conciencia nos libera también de la envidia, de la frustración, porque el éxito obviamente y el crecimiento de la iglesia y demás cuestiones dependen de Él, no de nosotros. El ministerio es una oportunidad de amar a nuestro Señor, cuidando aquello que Él compró con su sangre, ¿no? ¿Nos compró a nosotros? Genial, amén. Pero también nos da esa posibilidad, ¿no?, de servirle, de poder ayudar a los hermanos, de poder guiarlos, de poder aconsejarlos, de poder darles una palabra de aliento, de exhortar, ¿no? Y eso también es importante, es hermoso, porque sabemos que tenemos que ser responsables por las ovejas, porque las pagó Cristo con su sangre. Sigamos un poquito más. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme, ¿no? Podemos ver que Pedro antes se ceñía a sí mismo, ¿no? Se vestía solo, ¿no? Era autónomo, guiado por su propia voluntad, como cuando había hecho esto de irse a pescar, ¿no? Pero ahora el seguimiento que vemos acá en la palabra dice que otro lo iba a ceñir, y lo iba a llevar. Su propia voluntad debe ser negada en favor de la voluntad de Cristo. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas, ¿no? Menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Que nuestra voluntad se someta a la voluntad de nuestro Señor. Juan mismo interpreta el significado de estas palabras en este sentido. Dice, y esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. La vida de Pedro y su muerte tendrían un propósito también. El seguimiento de Cristo no implica que no somos dueños de nuestra vida. Implica que no somos dueños de nuestra vida. Si el amor hacia Dios que tenemos es genuino, debe llevar a la negación del ser, ¿no? de mí mismo. El creyente debe estar dispuesto a ser llevado a cualquier lugar. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a hacer la voluntad del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos pide ir al lugar, ¿no?, o servir de alguna manera, y muchas veces no lo queremos hacer, nos resistimos, ¿no?, rechazamos? Sin embargo, es negarnos a nosotros mismos. Es estar dispuesto a ser llevado a lugares, a situaciones o ministerios que quizás a veces no queremos o que quizás pensamos que son difíciles, ¿no? Sin embargo, entendemos que son necesarios para glorificar a Dios. ¿Estoy viviendo para mi propia comodidad o mi vida está dispuesta a un sacrificio que glorifique a mi Salvador? La cruz personal, ¿no?, ese momento donde nosotros vamos llevando nuestra vida, es el distintivo del que sigue a Cristo, ¿no? Tomemos nuestra cruz y sigamos a nuestro Señor. Y si continuamos un poco más y me acompañan al versículo 20, va a decir lo siguiente. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de todas las cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Al oír esta profecía, ¿no?, que le había recibido de parte de Jesús, Pedro se distrae, ¿no?, y después ve a Juan y le cae la pregunta, ¿no? Le dice una pregunta muy humana, Señor, y bueno, yo voy a sufrir esa muerte, ¿no? O él suponía ya seguramente que iba a entregarse de esa manera, ¿no? ¿Qué de este, no? ¿Qué hay de Juan, no? Y Pedro quería saber si el camino de Juan sería más fácil, quizás, diferente. No, a veces nos da curiosidad qué es lo que tiene Dios para el hermano o la hermana. Sin embargo, lo importante era que justamente debíamos ver eso, ¿no? Pedro debía ver su vida, lo que el Señor tenía para él. La comparación nos desvía. El enemigo a veces usa la curiosidad sobre la vida de otros para quejarnos de la nuestra, ¿no? Quizás yo puedo estar acá sirviendo y de repente miro a Daniel y Daniel está sirviendo y me gusta lo que está haciendo y veo que el Señor le bendice y empiezo a tenerle envidia.
totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque yo no estoy llamado a ver a Daniel, ¿no? Qué sé yo, al Mati, a César, a Lale, ¿no? Son vidas de otros hermanos donde el Señor los va a bendecir y los va a manejar, pero yo soy responsable de mi relación con Dios, yo soy responsable de lo que yo tengo que hacer para el Señor. No lo usemos como una excusa. Jesús le va a dar la respuesta que es el centro de nuestro llamado. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, dice Jesús. ¿Qué a ti? Tú sígueme. La vida y el destino de Juan no eran asunto de Pedro, pero el destino de Pedro era seguir lo que el Señor le decía. ¿Qué libertad tenemos en nuestro Señor, no? Nuestra única preocupación, nuestra única responsabilidad, si podemos decir en grandes rasgos, es nuestra fidelidad personal hacia ese camino que Él nos trazó, ¿no? Él nos da un camino que nosotros debemos recorrer y nos dice, mantenete, sé fiel, seguime, deja todo y seguí el camino. No debemos envidiar el llamado de otros hermanos, no debemos murmurar sobre los ministerios. Algunos son llamados a la paz, otros al martirio. Hay hermanos que son llamados a tener una vida larga, otros son cortados, ¿no? Donde mueren jóvenes. Nuestra consigna es individual y única. Tú, sígueme. Concentrémonos en el Señor y en nuestra propia obediencia. Y ya llegando al final, ¿no? Pensemos y volvamos otra vez al principio, ¿no? Hermanos, volvamos a esa playa donde estaban, ¿no? En la de Tiberias, donde vemos la restauración de un hombre pecador, y el llamado a ese ministerio glorioso. Lo primero, hemos aprendido que el servicio debe brotar de un corazón que ama. ¿Me amas más que estos? Lo segundo es que ese amor se demuestra al cuidar al rebaño de Cristo, al amarnos como hermanos. Apacienta mis corderos. Como tercer punto, también aprendemos que el seguimiento demanda una consagración total, negando nuestra voluntad para que Cristo pueda crecer en nosotros, para glorificar a Dios. Tú sígueme. Y pensaba, ¿no? O me gustaría decirles, digamos, esto, ¿no? Que esas tres preguntas que el Señor les va a hacer, ¿no? Puede calar en nuestros corazones una vez más. Es un mensaje que lo hemos recibido muchas veces. Pero pensemos esto, si amamos al Señor, cuidemos de su pueblo, ¿no? Sigamos a Jesús con fidelidad hasta el final. Y sin importar el costo, ni tampoco mirando a los lados. ¿Vamos a orar? Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Porque si hoy estamos acá, es solamente por tu gracia, es por tu amor. Porque Cristo vino a entregarse, a morir en esa cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor. Porque podemos también ver en tu palabra, Señor, que sos un Dios que nos ama, Señor, que muchas veces nos busca, como lo hizo con Pedro también. Señor, buscaste su restauración. Te queremos pedir que nos restaures, que restaures nuestras relaciones, Señor, que restaures nuestra vida, que podamos ser personas que te honren, que sigan tu voluntad, que hagan lo que vos querés. Queremos glorificarte con nuestras vidas. Te pedimos que podamos llevar todo esto adelante, Señor, no por nuestras fuerzas, sino por lo que vos nos das a nosotros, Señor. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.